Bien, el objetivo de esta charla es describir qué se le enseñó a los médicos de esa época de la Edad Media y cómo la han aprendido en las distintas épocas. También poder conocer y describir las instituciones donde se llevaron a cabo las enseñanzas, como es la Escuela de Salerno y la Escuela de Chartres, la Escuela de París, etcétera, las distintas universidades que van surgiendo, las academias, los hospitales que luego se convierten también en lugares de enseñanza. Y por último, identificar las epidemias que van a surgir en esta Edad Media. Al hablar de Edad Media, vamos a hablar de un periodo de tiempo en la historia que transcurre desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, que se produce en el siglo XV. Son 1000 años de historia. Y este periodo de la Edad Media es conocida en la historia en general como la Edad Oscura de la historia. No solo la Edad Oscura de la medicina y de la ciencia, sino también como la Edad Oscura de la historia. ¿Y qué pasó con el saber médico? Fueron los monjes los que conservaron este saber clásico durante la época alta medieval. Del siglo V al siglo X, la medicina se encontraba centrada en los monasterios. Del siglo XI al siglo XIII se vive la influencia de la medicina árabe, como vamos a ver más adelante. Entre los siglos XIII y siglo XIV se produce el auge de la ciencia medieval. Prosigue durante el Bajo Medioevo la incorporación de textos médicos árabes y la medicina dejará de estar en manos de los monjes. En la Alta Edad Media la medicina se basaba sobre todo en la dietética, en la farmacología y en la cirugía. El tratamiento de las enfermedades se basaban sobre todo en los herbarios o libros que se tenían con descripciones de las plantas medicinales. Los principales centros de enseñanza y de práctica médica estaban localizados en los monasterios, que conservaban excelentes bibliotecas. El interés religioso por la medicina y la influencia de los escritores monacales se ven reflejadas en el Benedictus Crispus. El cristianismo, religión predominante en esta época de la Edad Media y regentora, digamos, de todo lo que fuera la ciencia de ese momento, tiene una buena relación con los cuidados de los enfermos. La creencia en la misión salutífera que tenía Cristo redujo la medicina empírica al uso de remedios folclóricos propios de cada región, en tanto que la confianza en la curación se fue depositando en los rezos y en los exorcismos. La caridad cristiana va a dar origen al hospital, que es el progreso más importante de esta época. Para Bamberg, cuidar del cuerpo, mientras que la última decisión sobre la salud y la enfermedad le correspondía a Dios. Según Arnaud de Villanueva, la medicina no es solo una ciencia, sino también es un arte, y es el arte de curar que viene de la naturaleza. La medicina debe tomar a la naturaleza como el punto de partida, con un espíritu abierto, y poner al servicio de su enfermo todo su poder de razonamiento y todo su buen sentido. Es muy importante el consuelo que se le daba a los enfermos. Sería una suerte de psicoterapia cristiana para lograr la curación de las almas. La enfermedad y el dolor era muchas veces una manera de conseguir méritos para una vida, esa vida que se iba a vivir en el más allá. Se recomendaba que durante la enfermedad había que ayunar, guardar cama y no enfriarse. Y para prevenir la enfermedad, hacer mucho ejercicio. En el año 529, o sea, en el siglo VI después de Cristo, el emperador Justiniano ordena clausurar la Academia de Atenas, fundada 9 siglos atrás por el propio Platón, con el fin de poder acabar con el paganismo. Su último jefe y algunos profesores emigran hacia Persia. Los concilios
comienzan a prohibir el ejercicio de la medicina a los clérigos. En el siglo XIII, el Cuarto Concilio va a separar tajantemente a los internistas de los cirujanos, debido, entre otras razones, a la pésima propaganda que los llamados médicos clínicos internos de la época hacían de los médicos sanadores o cirujanos. Durante las cruzadas, en el siglo XI, se tiene la costumbre de desarticular los cuerpos de los hombres nobles fallecidos en combate para poder enviar los restos a sus respectivas tierras natales. Se construye por primera vez un edificio que se utiliza al mismo tiempo como hospital y como escuela de medicina. En el siglo IX los médicos comienzan a agremiarse, se produce la transmisión de conocimientos de maestros a discípulos, hay una cohesión de la sociedad médica y aparecen verdaderas dinastías de profesionales. La medicina que se practicó en Europa entre los siglos V y XI no es totalmente pretécnica o empírica mágica, ya que algunos restos de la ciencia helénica perduran tras la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Pero tampoco es una medicina técnica, ya que aún quedan lejos los conocimientos del conocimiento racional de la enfermedad y el tratamiento como antaño fue realizado por Hipócrates y Galeno. Y a partir del siglo VIII lo fue la medicina árabe. Por eso, algunos historiadores a este tipo de medicina la llaman la medicina cuasi técnica, que corresponde a la llamada medicina monacal. Aquí la medicina se desarrolló en el interior de los monasterios. Los monjes ejercieron la medicina construyendo hospitales junto al edificio monacal. Allí se origina esta medicina monástica o monacal. Floreció sobre todo en Monte Cassino, donde Benito de Nurcia, hoy llamado San Benedicto, fundó el hospital de su orden. Otros centros de práctica y de estudios de la medicina se crearon en Regenau, Cambridge, Chartres, Tours, Fulda y en St. Gall, entre otros. Los monjes benedictinos fueron los responsables del establecimiento de las primeras escuelas catedralicias de Carlomagno. En ellas se enseñó la medicina, se encontraban en todo el nuevo Imperio Romano de Occidente. En el año 805, Carlomagno ordenó que la medicina se incluyera en los programas de estudio de sus escuelas, que entonces solo contaba con el llamado trivium, donde se estudiaba aritmética, gramática y música, y del quadrivium, donde se estudiaba astronomía, geometría, retórica y dialéctica. La medicina que será ejercida en los monasterios se basaba sobre todo en el poder curativo de plantas y alimentos. Cultivaban esas plantas, se cultivaban dentro del monasterio. El Papa Inocencio II prohíbe el ejercicio de la medicina a los eclesiásticos en el Concilio de Clemón, siglo XII, dando fin a este tipo de medicina monacal. La medicina, luego de esta medicina monacal, surgen las medicinas en las catedrales y la enseñanza también estuvo a cargo del clero secular. Se trataba en lo fundamental de la enseñanza de la doctrina hipocrática con un fuerte carácter especulativo y de elementos religiosos. Las especulaciones en torno a la orina y el pulso del paciente eran parte de esa medicina. A partir de los monasterios y de los monjes médicos nace en forma progresiva estas escuelas catedralicias y capitulares. Esta secularización progresiva es el preludio del nacimiento de las universidades. Allí la enseñanza se va a hacer con un método escolástico. Primero se enseña la tesis, luego va seguido esto de una réplica de una antitesis, y por el procedimiento del silogismo se deduce lo particular a partir de lo general.
Los grandes escolásticos de este período fueron Alberto Magno, Tomás de Aquino y Roger Bacon. Tomás de Aquino vio en la razón humana, aunque imperfecta, una potencia independiente de la fe, cambiando la visión de San Agustín. También señalaba que la razón humana no existe sola, sino que es el reflejo de la iluminación divina. Roger Bacon, monje franciscano y un sabio inglés, por su parte describía por primera vez en un libro que envió al Papa Clemente IV los lentes oftalmológicos y su utilidad para la presbicia. Pero este conocimiento solo se pondrá en práctica a fines del siglo XIII, cuando Salvino de Armato fabrica los primeros cristales correctores en el siglo XIII. Estas universidades pronto van a desarrollar facultades de medicina que en un comienzo se caracterizarán por una enseñanza de la anatomía sin cadáveres. Entre las escuelas catedralicias tenemos las escuelas de Chartres, fue importante durante el siglo X y XII, la escuela de París, importante en la segunda mitad del siglo XII, la escuela de Montpellier y la de Salerno, también en el siglo XII, y la escuela de Toledo, siglo XII y XIII. Dentro de estas escuelas tenemos una de las más famosas, que es la escuela de Salerno, que está ubicada al sur de Nápoles y que se convirtió en una institución médica laica, a la vez docente y asistencial. Esta escuela de Salerno se la considera la primera escuela médica desde el principio del siglo X, y la leyenda le atribuye la fundación a 4 maestros, un judío, un árabe, un griego y un cristiano. Por eso se dice que tenía carácter cosmopolita, la enseñanza era laica, o sea, no tenía ningún tipo de religión, y una novedad importante es que admitía a las mujeres para que pudieran estudiar medicina. La escuela de Salerno fue una escuela exclusivamente dedicada a la enseñanza de la medicina, con el interés centrado en el empirismo y en la observación antes que en las disquisiciones filosóficas. De esa escuela nace un libro que se refería sobre todo a la salud, que es el Regimen Sanitatis Salernitanum, que englobaba consejos dietéticos y normas higiénicas. Este libro se convirtió en un manual popular de consulta, tanto para legos como para médicos, gracias a la versión de Arnaud de Villanova, que era un médico catalán, que estudió medicina en la Universidad de Montpellier, y lo publica alrededor del año 1300 con sus propios comentarios. La versión original contaba de 364 líneas. El Regimen Sanitatis Salernitanum estaba escrito en versos cortos, pues los libros eran muy escasos, costaban mucho y los estudiantes debían aprenderlos de memoria. Por lo tanto, el verso era más fácil de memorizar que la prosa. Dentro de los personajes importantes de esta escuela lo tenemos a Alfano, arzobispo de Salerno, Constantino el Africano, que fue quien inicia el flujo de la medicina islámica en Europa por medio de las traducciones del árabe al latín, de libros que se traducían del árabe al latín. Otro personaje importante, Rogerius Salernitanus, famoso profesor de cirugía de Salerno. Pedro de Musanda o Musandino fue docente y autor de una súmula o tratado de dietética para los enfermos. Guillermo de Salicileto, que recomendaba que el médico debía dar ánimo al enfermo para que su voluntad de sanar se vea apoyada. Pietro d'Abano, gran valor en la cura de las enfermedades. Y dentro de las mujeres salernitanas se destacaron Trótula, Abela, Constanza y Rebeca.
De Trótula se sabe que escribió libros importantes en los cuales llegó a describir la menstruación de la mujer, y también importantes, el uso de opiáceos para poder aliviar el dolor durante el nacimiento. Algunos dudan de que Trótula fuera realmente mujer. Se dice que fue un hombre que se vestía y vivía como mujeres. Bueno, acá vemos la ciencia comienza a aceptarse en el siglo XII. La enseñanza de la medicina surge en los monasterios. Estas dan origen a las escuelas monacales, luego van a pasar a ser las escuelas catedralicias, y esto va a dar origen a las universidades. Y así se inicia la división de las ciencias naturales. La astronomía va a desprenderse de la astrología, la química se desprende de la alquimia y la geografía de la cosmología. Bien, llegamos al nacimiento de las universidades. Se la considera una organización o sindicato o asociación corporativa que protegía los intereses de las personas dedicadas al servicio del saber. Universidad viene de universitas, viene en latín universitas, que es gremio u organización. El humanismo helénico, precursor del Renacimiento, empieza a brotar en el occidente de Europa y se comienza a adoptar una mentalidad más racional. Las primeras universidades son la de Bolonia, en el siglo XII, donde se estudia teología, matemáticas, filosofía, astronomía, medicina y farmacia. La de París, donde se estudia teología, la de Oxford, Montpellier, donde fundamentalmente se estudia medicina, y la Universidad de Padua. En Bolonia nos falta quizás también incorporar el estudio de del derecho, ¿no? Eran, digamos, las tres disciplinas, medicina, teología y derecho, eran las tres disciplinas que se consideraban que estudiaban la élite de la época, ¿no? Los grandes nobles. Hay dos hechos en la Baja Edad Media que van a marcar una novedad. El primero es la aparición de las universidades con el fin de formar a jóvenes en las profesiones clericales, en la teología, en el derecho, la medicina, como facultades mayores, y como facultades menores la de arte y la de filosofía. Digamos que el razonamiento que se tenía era que del macrocosmo se ocupaba la teología, del mesocosmo o la república se ocupaba el derecho y del microcosmo del cuerpo humano se ocupaba la medicina. Entonces esas eran las tres profesiones y fuera de ello se hablaba de oficios. Y el segundo hecho que va a marcar esta Edad Media Baja es que la cirugía es considerada un oficio, un arte manual, un arte mecánico, impropio de la gente culta que se dedicaban a las artes liberales. Una cosita, un detalle, una curiosidad, digamos, que después lo vamos a ver cuando veamos las mujeres y la medicina. Una de las mujeres notables de esta época, vivió en el siglo XII, fue Hildegard von Bingen. Fue pionera en muchos campos de la medicina. Era muy virtuosa y respetada. Era consultada por los papas y los reyes. De joven se puso de monja y estudió medicina. Usó los poderes curativos de la naturaleza, escribió tratados acerca de la historia natural y el uso medicinal de las plantas, de los animales, los árboles y piedras, y también tiene escritos teológicos y composiciones musicales. Es probable que los primeros escritos de Hildegard sean los primeros en hacer una descripción
sobre el orgasmo femenino. Y otra curiosidad es hablar un poco sobre los santos San Cosme y San Damián. Esta leyenda fue relatada más o menos en el siglo XIII y constituyó la primera idea de trasplante de donante cadavérico con una finalidad terapéutica. Se dice que los santos habrían amputado la pierna de un gladiador etíope, era negro, muerto para reemplazar la pierna gangrenosa del diácono Justiniano, que era blanco, y fue sacristán de la Basílica de Roma. Mártires y médicos cristianos de los primeros tiempos fueron Cosme y Damián. Ellos eran gemelos y practicaban la medicina con muy buena reputación. Por su forma de vida llevaron a muchos a la fe católica, pero luego fueron perseguidos por Diocleciano y allí se les pidió que se retractaran de muchos de sus dichos. Ellos se negaron y finalmente fueron decapitados por la espada. Bien, la medicina era considerada entonces un arte liberal, no así la cirugía. Los cirujanos eran agremiados junto a los barberos por la semejanza de las herramientas de trabajo que ellos tenían y debido al desprecio que la Edad Media sentía por todo lo que fuese trabajo artesanal. Mondino de Luci es considerado uno de los médicos más importantes de este período. Fue célebre autor del libro de anatomía y muchas de sus observaciones parten de la disección de cadáveres que realizaba en su cátedra de anatomía. Él era profesor de anatomía de la Universidad de Padua. Y así es como se revitalizan los estudios quirúrgicos y la anatomía, mientras que los saberes clínicos se van a mantener en la tendencia escolástica de la discusión abstracta para obtener la verdad. Y en el siglo 1348, siglo XIV, aparece la peste negra que invade Europa. Esta enfermedad, procedente de Asia, hace su entrada a Europa transmitida a los hombres por las pulgas de las ratas. Se estima que falleció casi un tercio de la población europea, unos 25 millones de personas en 2 años. El agente patógeno solo se va a descubrir en el siglo XIX por Yersin, que descubre la Yersinia pestis. Se la llamó la peste negra porque los muertos quedaban negros por el sangrado que había de su piel. Sus síntomas principales eran fiebre alta, vómitos con sangre y crecimiento de ganglios, especialmente en las regiones axilares e inguinales. Por eso también se la conoce como peste bubónica, porque se veían los bubones, que eran los infartos estos de los ganglios linfáticos. El terror precedía a la plaga en su marcha implacable, a cuyo paso dejaba a los países despoblados y desmoralizados. Los lazos que unían a los hombres se relajaban y la ley y el orden llegaban a desaparecer. Algunos, presos del terror, abandonaban a sus familias, daban sus posesiones a la iglesia y se escondían en las catedrales, donde allí rezaban hasta que la enfermedad los mataba. Otros huían y se hacían a la mar en barcos y a bordo morían. Y entonces aparecían barcos navegando a la deriva con una tripulación de cadáveres. Los menos se dedicaban heroicamente en sus últimos días a ayudar, a dar consuelo a los enfermos y a los moribundos, mientras que algunos se entregaban a las grandes orgías. La mayoría de los médicos morían a causa de la peste. Surgen movimientos de masa, que se llamó, algunos de estos movimientos, el flagelantismo, donde se producía un autocastigo voluntario de tipo penitenciario. También surgió el tarantismo, bailes y cantos colectivos en los cuales las personas semidesnudas alcanzaban el estado de éxtasis, y la persecución y matanza de judíos culpados de haber envenenado las fuentes y con ello de haber provocado la peste. Boccaccio, que sobrevivió a la peste,
Comentaba en su clásico libro El Decameron cómo se había producido la peste en Florencia. Dice en uno de sus párrafos: tal fue la crueldad de los cielos y quizás también de los hombres, que de marzo a julio se supone, y es casi seguro, que en la ciudad solemne fallecieron más de 100.000 almas. Cuántas familias se extinguieron dejando riquezas y posesiones vastísimas sin sucesor conocido que pudiera heredarlas. Cuántos hombres y mujeres llenos de vigor y en el apogeo de la juventud, que a la mañana Galeno, Hipócrates o el mismo Esculapio hubieran declarado gozar de una salud perfecta, después de haber comido aquí con sus amigos, cenaron en el otro mundo con sus amigos ausentes. Uno de los problemas más graves durante la peste fue el hecho de enterrar a los muertos. Guy de Chauliac, que fue un famoso cirujano de la época y estaba al servicio del Papa Clemente VI, también describe esta enfermedad y relata de esta manera. Dice: la gente moría en 3 días con fiebre continua e hinchazón de axilas e ingles. Era tan contagiosa que de mirarse unos a otros la gente ya la cogía, y así sucedía que fallecían desatendidos y que los enterraban sin sacerdote. El padre no iba a ver a su hijo ni el hijo a su padre. La caridad había muerto y la esperanza apenas respiraba. Después de esto, en Inglaterra se dio en Londres una de las grandes y pestilentes épocas de enfermedades, de epidemias, y allí fue el rey Eduardo III que ordenó que las calles de Londres se limpiasen. Otra de las epidemias importantes que hubieron en esta Edad Media fue en el siglo ya XV, la enfermedad sudorosa, o también conocida como el sudor inglés, que se supone que, no se conoce muy bien, pero se supone que haya sido producida por un virus de la gripe. Y esta enfermedad afectó a Inglaterra, aniquilando al 30% de la población. En la época de las cruzadas, siglo XI a siglo XIII, la lepra también se extendió por Europa como una epidemia, lo mismo que la sífilis. En el siglo XV se abatió sobre París una epidemia de influenza que se repitió posteriormente en el siglo XVI varias veces. Y en el siglo XVII vuelve la gran peste de Londres, que mata a 60.000 personas. Hacia fines del periodo medieval y durante el Renacimiento en Europa, a la presencia temible y continua de estas afecciones endémicas, causantes de alta mortalidad infantil, se sumaba el horror de estas epidemias. La presencia constante de la muerte acechaba tanto a los grandes hombres como a la gente común, y es asombroso comprobar cómo dicho estado se mantuvo invariable casi hasta el siglo XX. 1 de cada 4 niños moría al nacer y la esperanza de vida no superaba los 30 años. Una constante característica era la presencia de la muerte, y la muerte estaba en el centro de la vida, tal como el cementerio se situaba también en medio de la ciudad. En uno de los escritos que figuraban de esa época, decía que en la gloriosa corte de Versalles, en el siglo XVII, decía: los hedores, o sea, el olor que había en el parque, en los jardines e incluso en el interior del palacio, producían arcadas. La orina y las heces inundaban los pasillos, los patios y los edificios aledaños. La avenida Saint-Cloud estaba sumergida en agua podrida y plagada de gatos muertos. El ganado defecaba en la galería principal y las emanaciones llegaban hasta las habitaciones del rey. El poeta Petrarca también fue un severo crítico de esta medicina y decía que: sé que vuestra cama está rodeada de médicos, ello me llena de angustia. Sus opiniones son siempre divergentes
Y el que no tiene nada que decir tiene la vergüenza de arrastrarse detrás de los demás. Adquieren los conocimientos de su técnica a nuestra costa y a nuestra muerte les sirve de aprendizaje. El médico es el único que tiene derecho a matar con total impunidad. Eso le escribió en una carta al Papa Clemente VI.